vamos a hacer una introducción al curso Sistema de Administración de Bienes del Estado. A mi entender, al sistema de administración de bienes del Estado junto a las contrataciones del Estado fueron dos temas a los cuales se le prestó poca atención. Durante muchos años se rigieron por la vieja ley de contabilidad, por el decreto ley número 23.354 del 56, sancionado por el gobierno de facto del año 1955, y esta ley de contabilidad es derogada en el año 1992 por la ley número 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Ahora, esta ley deroga al anterior decreto ley, pero deja vigente los capítulos 5 de la gestión de los bienes del Estado y 6 de las contrataciones. El capítulo 6, el régimen de las contrataciones, recién tuvo su propio régimen en el año 2001 a través del decreto de delegación legislativa número 1023, el régimen de contrataciones del Estado, o sea que casi 10 años se reguló por una ley derogada. Lo mismo pasa con el régimen de administración de bienes, el capítulo 5 de la ley, que recién en el año 2018 fue derogado y a través del capítulo 10 de la Ley de Presupuesto 2018, o sea que tuvo casi 26 años regulándose por un decreto ley derogado. El organismo rector que regula la administración de bienes muebles e inmuebles del Estado Nacional es a nivel nacional la Agencia de Administración de Bienes, el AABE, y generalmente en las provincias, cuando no hay un órgano rector específico, se hace a través de la Contaduría General. La normativa vigente a nivel nacional actualmente es el capítulo 10 de la Ley 27.431 de Presupuesto Nacional 2018, el decreto número 895 del 2018, reglamentario del artículo 76 de la ley, y la resolución de la Agencia de Administración de Bienes, el AABE, la número 153 del 2019, que es el Reglamento de Bienes Muebles. Ahora, ¿cuál es la importancia de la administración de bienes, no? La importancia es que el Estado, para cumplir cualquier tipo de servicio, para cumplir cualquier tipo de función, va a adquirir bienes o va a adquirir servicios. Una vez que estos bienes son adquiridos, por un lado se va a tener una disminución de los créditos presupuestarios, pero por el otro lado se va a tener un incremento del patrimonio del Estado a través del valor del bien adquirido. Este patrimonio va a estar compuesto por el stock de los bienes de consumo, o sea, los que usan usualmente los organismos diariamente para su labor, y cuyo registro lo va a llevar la oficina de almacenes. Y después tenemos los bienes de uso, aquellos bienes que son para usar, que duran más de un año, cuyo registro va a llevar la oficina de patrimonio y le va a asignar un número de registro. Anualmente los organismos van a valorizar todo este stock de bienes que tienen para elevarle la información a la Contaduría General de la Nación para que ella proceda al cierre de la cuenta general del ejercicio. La administración de bienes íntimamente forma parte del sistema de administración financiera, aunque no se lo incluye en la ley, y está íntimamente ligado con los subsistemas de administración financiera. Por un lado, con el sistema presupuestario, porque la adquisición del bien va a significar una baja de los créditos presupuestarios, pero una alta patrimonial, o sea, un incremento patrimonial. Por el otro lado, con el sistema de contrataciones, la recepción definitiva de un bien y el alta patrimonial lo que va a dar es el paso definitivo al sistema de contrataciones, que es la habilitación de la facturación y el pago al proveedor.
Va a estar también, todo esto va a llevar un registro contable. Ese bien que va a ser patrimoniado también va a tener un registro, una imputación presupuestaria, con lo cual está ligado al sistema de contabilidad y finalmente al sistema de tesorería, que va a dar pie, como decíamos, la recepción del bien, a la facturación y el efectivo pago por parte de la tesorería general o la tesorería del organismo. Y a su vez, la administración de bienes va a estar íntimamente ligado con el sistema de control interno y externo, dado que los SAF deben llevar un registro patrimonial que le permitan verificar a la Auditoría Interna, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación la existencia real de los bienes adquiridos y el estado de conservación y de mantenimiento que se les da a los mismos. Cuando hablamos de bienes del Estado, generalmente distinguimos dos, especialmente los bienes de consumo, los que más usualmente son más usualmente visibles son los bienes de consumo y los bienes de uso. Los bienes de consumo son aquellos que necesitamos para el funcionamiento de un organismo. Los artículos de librería, los elementos de mantenimiento, de refacciones, de electricidad, alimentos, los elementos para los servicios médicos. Y son bienes que se agotan en el primer uso, como un algodón, como una jeringa, o que nos llega a un año de vida, como puede ser un lápiz, una lapicera, una goma. Entonces estos bienes no van a ser amortizables, ¿sí? Sí se va a llevar un control y una valorización del stock, y el responsable va a ser el área de depósitos o el área de almacenes. Luego tenemos los bienes de usos, que son todos aquellos bienes cuya vida útil no se va a consumir en el primer año de vida. Una herramienta, un escritorio, una computadora, un vehículo. Si estos bienes son amortizables, o sea que su vida útil va a estar dividido hay una tabla contable que le otorga una vida útil y su valor va a ser dividido por esa cantidad de años y se va a ir amortizando y depreciando anualmente el valor en el estado contable. Y son bienes que contabilizan anualmente para el cierre del ejercicio. El responsable de los bienes de usos va a ser el área de patrimonio. Dentro de los bienes de uso podemos distinguir dos tipos: los que se mueven, los bienes muebles, y los que no se mueven, los bienes inmuebles. Lógicamente, un bien inmueble va a ser una construcción, una tierra, un edificio, todo aquello que no podemos despegar del suelo. Y los bienes muebles, aquellos que se mueven, podemos distinguir dos tipos: los que se mueven por sí solos, por ejemplo el ganado, por ejemplo los caballos del regimiento de granaderos, ¿sí? Los animales de reproducción del SENASA o los pescaditos de la pecera de la Quinta Presidencial de Olivos, o sea, aquellos bienes que se mueven y se mueven por sí solos. Y por el otro lado vamos a tener los bienes muebles inanimados, que son aquellos que se mueven pero no se mueven por sí solos, van a necesitar de la atracción del hombre. Entonces tenemos ahí, vamos a tener las maquinarias, vamos a tener los rodados, vamos a tener un libro, vamos a tener un cuadro. Y después hay otro tipo de bienes que también contabilizan, que pueden ser los bienes de intermedios, aquellos que se usan para producir otros bienes. Y después tenemos los intangibles, como puede ser una patente, un software, y otros como pueden ser un bono, la adquisición de un bono o de un título público. Muy bien. Dicho esto, vamos a tener que una vez que está adquirido los bienes dentro del Estado, van a tener un movimiento patrimonial, van a tener diferentes situaciones patrimoniales. Entonces, al principio lo que vamos a encontrar son las altas y las bajas de los muebles. Y en el intermedio vamos a tener las transferencias, que una transferencia puede ser interna dentro de un mismo
edificio o de una misma jurisdicción. Entonces una silla se traslada de una oficina de un quinto piso a un primer piso, o se traslada al edificio de al lado que queda dentro de la jurisdicción. Eso se llama una transferencia interna que no produce un registro, sí un registro patrimonial de quién lo tiene, a dónde fue el bien y quién es el nuevo responsable, pero no va a tener un alta o un baja en el patrimonio. Y después tenemos las transferencias externas, que son aquellas que se envían a otra jurisdicción o que se reciben de otra jurisdicción, y que eso sí va a producir una alta o una baja en los registros patrimoniales. Entonces dijimos que tenemos las altas, las bajas y las transferencias. Las altas son aquellos bienes que se adquieren, que ingresan al patrimonio del organismo. Y estos pueden ser de dos tipos: altas presupuestarias y altas no presupuestarias. Una alta presupuestaria es toda aquella que significó una erogación y una detracción del presupuesto del organismo. Por ejemplo, la compra de una impresora por caja chica, o la compra de un vehículo por licitación. ¿Sí? Eso se pagó con los créditos presupuestarios del organismo. Eso es una alta presupuestaria, que va a producir una baja del crédito presupuestaria y una alta en el valor patrimonial. Y después tenemos las altas no presupuestarias: bienes que fueron omitidos de incorporar, que alguien compró en algún momento y se encontraron que no lo habían incorporado, ¿sí? Un bien de origen desconocido, que se encontró un bien y se desconoce su procedencia, pero realmente no se sabe, digamos, no produce una salida, una erogación del organismo. Puede ser una donación, se ha recibido una donación. Puede ser una transferencia externa, ¿sí? Entonces yo recibo un vehículo de otro organismo, de otra jurisdicción, me va a producir un alta en mi patrimonio, pero no me va a producir una salida de dinero. Y puede ser también un bien adquirido por fuente 22, por fuente de préstamos externos, que ingresa al al patrimonio del Estado, pero no significa una erogación de fuente 11, o sea, de los créditos del Estado. Y por último, por el otro lado, vamos a tener las bajas. Las bajas patrimoniales pueden ser a través de una transferencia. Yo le cedo el bien a otra jurisdicción, entonces se va a producir una baja en mi patrimonio. El fin de la vida útil: se terminó la vida, no se puede usar más, o contablemente ya está completamente depreciado. La desaparición física del bien, un hurto, un robo, o en algunos casos, por ejemplo, en las partes de los puertos que hay boyas, suele ocurrir que se suelta una cadena de una boya y la boya se la lleva al agua, después se la lleva al mar y ese bien se pierde. O sea, hay una desaparición física de la boya, del cuerpo digamos, de su panel solar. Puede ser que se produzca un emblema, sí, que hay que incinerarlo porque el emblema ya está destruido, no está en desuso. Puede ser que el bien se haya destruido, un auto que chocó, una destrucción total, ¿sí? O puede ser una venta, una cesión. Estas bajas lo que van a producir pueden ser tres estados. La destrucción del bien: bueno, se procede a la destrucción del bien porque es absolutamente inusable. Se puede proceder, claro que salvo en la transferencia, digo, cuando hay un fin de vida útil, ¿sí? El bien o se produce a su destrucción si está inutilizable, o se puede ceder en uso si está utilizable. O sea, el Estado no dona en principio, el Estado lo que hace es lo cede en uso con costo o sin costo a un tercero, que en realidad nosotros lo llamamos donación. Y lo otro que se puede producir es la venta del bien, de un bien, por ejemplo, de un vehículo. Entonces, bueno, aquí tenemos todas las situaciones patrimoniales. Vemos que hay una movilidad constante y
las situaciones patrimoniales que se pueden dar con los bienes dentro de los organismos del Estado Nacional. Bueno, los invito a continuar con la lectura del material del curso. Muchas gracias por su atención.